Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. Quiero comentarles que en estos días de emergencia nacional, nuestra biblioteca se ha propuesto fomentar la lectura como un medio para hacer frente a la crisis a través de la reflexión. Por ello, en las últimas semanas, se ha difundido una serie de audioreseñas sobre educación, mediación y literatura. En esta ocasión, quisiera compartirles mis apreciaciones sobre una obra que se encuentra en libre descarga y al acceso de todos y todas. Empecemos. En el año 1986, el escritor y periodista Guillermo Niño de Guzmán publicó una antología de relatos titulada En el Camino, Nuevos Cuentistas Peruanos. La edición de 213 páginas estuvo a cargo del entonces denominado Instituto Nacional de Cultura. Aunque es relativamente difícil hallar un ejemplar en las librerías anticuarias, actualmente podemos acceder a una visualización digital gracias a las labores de rescate que lleva a cabo el Ministerio de Cultura mediante su repositorio institucional. Por ese motivo, animamos a todos los aficionados a la literatura peruana a revisar este libro desde la comodidad de sus hogares. ¿Qué se podrá encontrar aquí? Pues en principio una selección de 15 cuentos escritos por narradores jóvenes de los años 80, pero además, y no menos importante, un solvente estudio introductorio firmado por el ya mencionado Guillermo Niño de Guzmán, quien postula un denominador común a todos los relatos antologados. Desde su punto de vista, el rasgo transversal de esta selección es el desencanto generacional que se plasma en las tramas y en los personajes, y que se explica si atendemos al posicionamiento histórico de los productores textuales, es decir, los escritores. En ese sentido, antes que sentar como criterio de análisis a una tendencia, a un estilo o a un eje temático, se prefiere apuntar a una sensibilidad de época. O sea, un modo específico de percibir y relacionarse con la realidad en un espacio y tiempo determinado. Dicha sensibilidad, como señalaba hace unos segundos, es el desencanto. ¿Pero por qué? En primera instancia, el término alude a la pérdida de una esperanza o ilusión que se suponía firme. Y en efecto, los autores que se dieron a conocer durante esos años se formaron en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, en medio de sucesos históricos que traían consigo un horizonte de transformaciones radicales. Por poner algunos casos, la Revolución Cubana, la Revolución Cultural de China y las revueltas estudiantiles de mayo del 68 parecían transmitir signos inequívocos de una conciencia social que se materializaba en intentos por acabar con las desigualdades de todo tipo. Por su parte, en el Perú, las reformas de Juan Velasco Alvarado en el ámbito agrario durante los 70 pretendían derrumbar el aparato latifundista que, operando desde hacía siglos, había creado una relación de sometimiento entre hacendados y campesinos. Estos y otros acontecimientos establecieron un espíritu de renovación que anticipaba un futuro a todas luces prometedor. Sin embargo, los tan ansiados cambios nunca se consolidaron de manera definitiva. Por un lado, los hechos sucedidos en el plano internacional, si bien fueron considerados hitos históricos de suma importancia, no modificaron el sistema mundial y, rápidamente, cada país o volvió a su funcionamiento habitual o devino en una dictadura rígida. Por otro lado, las acciones políticas de Velasco Alvarado en cuanto a la agricultura, si bien liberaron en buena parte a muchos peones del régimen de explotación al que estaban expuestos, no llegaron a dar punto final a los otros modos de dominación que seguían enraizados en la nación peruana. Por si fuera poco, a inicio de los años 80, se desató una crisis generalizada a causa de la debacle económica y la subversión de Sendero Luminoso. Si a ello se suma la elevación en los índices de pobreza y desempleo, se advertirá con facilidad que el escenario social de entonces se hallaba sumido en una incertidumbre irreductible. Aunque la literatura no sea un reflejo automático de la realidad, las obras no se hallan radicalmente excluidas de los condicionamientos sociales en las que fueron producidas. Eso muy bien lo sabe Guillermo Niño de Guzmán, un atento observador de la coyuntura que atravesó la generación del 80. Para él, la sensibilidad de los escritores es resultado de un proceso histórico, y ello se plasma de diversas maneras en las propuestas estéticas. Ahora bien, las pruebas más evidentes de estas reflexiones residen en la configuración de los nuevos personajes y el carácter de sus historias. En efecto, hombres y mujeres que transitan en los cuentos antologados llevan consigo el signo inconfundible de la derrota personal en un espacio gobernado por la crisis y la indiferencia.
Por consiguiente, sus vidas por lo general son grises, sus acciones mínimas y sus vínculos con los demás resultan a largo plazo imposibles. De esa forma, muestran una diferencia crucial con los personajes de Ciro Alegría o José María Arguedas, pues casi nunca plantean una rebelión al orden establecido que los aísla y los oprime. Todo lo contrario, aceptan con resignación el destino que les ha tocado vivir y prefieren dar testimonio de ello. En pocas palabras, en la narrativa breve de los años 80 ya no hay utopías revolucionarias ni grandes proyectos de denuncia social. Solo hay un horizonte sombrío y desesperanzador. De ahí que pueda afirmarse que estas ficciones representen al individuo como una metáfora del cuerpo social en proceso de decadencia. Desde luego, este ambiente de expectativas truncas no se circunscribe estrictamente a factores sociohistóricos. Para Guillermo Niño de Guzmán, las condiciones en el sistema literario peruano tampoco proporcionaron esperanza de desarrollo para los narradores jóvenes. Por ejemplo, a no ser que se tratara de un autor canónico y popular, los medios para divulgar cuentos se presentaban como escasos y de difícil acceso. Valga como ejemplo que las revistas independientes no se mantenían en una periodicidad constante. Los diarios de circulación nacional ya no daban tribunas a relatos de ficción. Y las editoriales no se querían arriesgar a invertir en una publicación de un escritor nuevo, si es que este último no costeaba todos los gastos de impresión y distribución. Aunque estas problemáticas parezcan asuntos de segundo orden, por el carácter material y económico que poseen, es razonable asumir que la falta de soportes para difundir una obra constituye una de las tareas más difíciles a la hora de llegar al lector y a los críticos. Lógicamente, si no hay libro, no hay cómo evaluar el desempeño de un creador. Con relación a los cuentos en sí, creo conveniente anotar algunas impresiones. Lo primero es que a diferencia de otras antologías en las que es fácil advertir una tendencia específica, En el camino apuesta por una diversidad que a primera vista parece no distinguirse. Aunque la mayoría de los relatos se inclina por el neorrealismo urbano, aparecen otras tendencias como la narrativa fantástica, véase el cuento Los volcanes de Augusto Tamayo, la narrativa Tuzán, véase El último tramo de Xu Gamwen, que explora por primera vez en nuestra literatura a la comunidad de migrantes chinos desde una visión interior, o la narrativa feminista, véase Desde el exilio de Mariela Sala, que cuestiona los roles de género en el sector conservador de la pequeña burguesía limeña. Además, con los cuentos de Sein Zorrilla y Walter Ventosilla se brinda un espacio significativo a la narrativa andina que, por supuesto, es toda una tradición de larga data en nuestras letras. Puede indicarse entonces que En el camino posee un carácter descentralizado y heterogéneo en cuanto a las tendencias, aunque no así de las sensibilidades, claro. Por otro lado, uno de los aspectos más sobresalientes de la antología radica en las notas bibliográficas que ofrece Guillermo Niño de Guzmán, tanto al final de su introducción como en la presentación de cada autor seleccionado. En el primer caso, se proporciona una lista de referencias que pretende informar al lector cuáles han sido los estudios más relevantes sobre la narrativa breve de los últimos años. Así, se pasa a revisión a ensayos escritos por los críticos más importantes de ese momento, como Antonio Cornejo Polar, Ricardo González Vigil o Luis Fernando Vidal. No cabe duda de que con estas precisiones, Guillermo Niño demuestra que, al margen de sus juicios y valoraciones personales, ha efectuado un trabajo de examinación en las fuentes documentales que analizan las dinámicas internas de nuestro campo literario. En el segundo caso, se nos señala de forma cronológica cuáles son los relatos que los antologados han publicado hasta la fecha, es decir, 1986. Sorprende, por cierto, que algunas fuentes remitan a revistas que hoy por hoy son prácticamente desconocidas. Por todo ello, debe afirmarse que En el camino trae consigo materiales de estudio ineludibles para cualquier investigador interesado en la narrativa de esa época. Un detalle aparte, pero no menos interesante, lo constituye la serie de comentarios críticos que anticipa a cada cuento. Guillermo Niño de Guzmán no se contenta con brindar datos escuetos acerca de la biografía de los antologados, como suele observarse en libros de este tipo en donde se indica fecha y lugar de nacimiento, y a veces la profesión. Adicionalmente a todo ello, se permite hacer un balance de las virtudes e inconsistencias que hay en los relatos publicados de cada escritor. Para llevar a cabo este propósito, no recurre a herramientas teóricas ni terminología especializada, y eso le permite expresarse libremente y sin ataduras conceptuales.
Además, por momentos anota cuáles son los posibles modelos o referentes que los cuentos revelan en su estructura, estilo o temática. Por ejemplo, subraya el estrecho vínculo entre la propuesta de Mariela Sala y la de Virginia Woolf, por cuanto ambas inciden en el análisis del confinamiento doméstico de las mujeres y sus efectos perjudiciales en una sociedad que se basa en una estructura jerárquica de los géneros. En otro pasaje, resalta las resonancias de Macario, un cuento de Juan Rulfo, en Montacerdos, de Cromwell Jara. Habida cuenta que ambos representan un escenario marginal dominado por la violencia y la muerte. De alguna manera, Guillermo Niño Guzmán busca establecer una genealogía literaria e insertar a los prosistas jóvenes dentro de una tradición específica. En ese sentido, sus apreciaciones constituyen la muestra de una crítica elaborada por un lector atento y, aunque apasionado, dueño de una mirada lúcida. Para finalizar, quisiera detenerme en analizar la trascendencia del libro En el Camino. Se suele pensar que para ponderar la relevancia de una antología generacional en el curso del tiempo, debe evaluarse qué escritores, entre comillas, resistieron al paso del tiempo y lograron incorporarse al canon oficial. Si asumimos esta perspectiva, los resultados a primera vista probablemente no sean muy alentadores. De todos los seleccionados, una buena parte no volvió a publicar más y se dedicó a otros oficios, y por consiguiente dejó un proyecto trunco sin mayor repercusión. Otro grupo siguió presentando relatos, pero de manera muy esporádica y sin mayor éxito en el público ni en la crítica. ¿Acaso sean solo dos figuras las que actualmente puede señalarse como las más notorias de la antología? Cromwell Jara y Alonso Cueto. El primero ha cosechado una obra constante y difusa, aun cuando en ciertos momentos las diferentes caras del sistema literario le han sido adversas. Asimismo, es uno de los pocos escritores que ha representado las diversas matrices culturales de nuestro país, sin caer en la condescendencia o el estereotipo. Por el contrario, ha demostrado destreza para transmitir toda la complejidad intrínseca de cada cultura. Debido a esa y muchas otras razones, el año pasado fue condecorado con el Premio Casa de la Literatura Peruana y hoy por hoy está ganando más lectores y más críticos interesados en su escritura. El segundo, Alonso Cueto, debe su celebridad, entre otras cosas, al éxito conseguido por sus medios editoriales. En efecto, sus novelas y relatos han sido editados por sellos transnacionales que lo han posicionado como una de las plumas más atractivas de las letras hispanas en las últimas décadas. En este punto, es necesario enfatizar también que su insistencia en abordar la violencia política, siempre desde el punto de vista de la clase media alta, le ha valido el reconocimiento, en tanto este tópico se ha instituido como una de las demandas más firmes del mercado editorial. Con todo, algunos críticos han subrayado el hecho de que su estética se basa en estructuras y estilos sencillos a fin de lograr que el consumo de sus obras sea más fácil y digerible. En síntesis, los dos narradores más trascendentes de la antología encarnan realidades muy distintas, pero es indiscutible que ambos han logrado colocar sus nombres en la historiografía de nuestra tradición literaria. Al margen de todo ello, creo que una valoración más profunda de En el Camino debe exceder la pregunta por quién alcanzó notoriedad y quién no. De hecho, independientemente de los dos autores mencionados, creo que la importancia de esta antología estriba en dos razones. Primero, su capacidad por ofrecer una muestra panorámica y representativa de la narrativa joven de los años 80. Segundo, por su apuesta y riesgo, en el sentido de que sin garantía alguna, Guillermo Niño Guzmán puso en el escenario literario oficial a cuentistas que daban visos de talento, pero que era incierto si consolidarían sus propuestas o no. Ese gesto fue un desafío, un acto de fe y un llamado a prestar atención a los nuevos valores que iban surgiendo en una década en la que con toda probabilidad las ganas de escribir constituían una práctica de resistencia. Ciertamente, algunos nombres quedaron en el olvido y son irreconocibles hasta para el lector más aficionado. Piénsese, por ejemplo, en Guillermo Saravia, Ernesto Mora o Guillermo Altamirano. Sin embargo, sus voces también formaron parte del panorama y de algún modo fueron compañeros de ruta de los demás cuentistas. Asimismo, no debe olvidarse que hoy por hoy alguno de esos escritores en los últimos años viene siendo, por un lado, revalorado por la crítica especializada, tal como es el caso de Siu Cam Nguyen, y por otro, reeditados para rescatar y divulgar su obra a más público, como es el caso de Mariela Sala. Recuerden que pueden leer esta antología en el repositorio institucional del Ministerio de Cultura,
Aquí dejaremos el enlace. Y antes de culminar, quisiera comentarles que es sumamente importante seguir las medidas sanitarias que el gobierno ha indicado. Espero que puedan tomar el máximo de los cuidados tanto para ustedes como para sus parientes. Les deseo buena salud. Muchas gracias y hasta pronto.